La fiebre amarilla ha sido una gran protagonista en la historia de México desde tiempos inmemoriales. El doctor Miguel Bustamante señala que la enfermedad existía mucho antes de la conquista, con el nombre de sequic, o vómito de sangre, y la relaciona con la extinción de los grandes núcleos de civilización en el sureste mexicano, específicamente la civilización maya. La fiebre amarilla, también llamada vómito negro, tifus icteroides o la enfermedad de los 150 nombres, se define como una enfermedad viral aguda, que afecta al hígado y el riñón, transmitida por mosquitos, mediante el ciclo enfermo-mosquito-al susceptible. Su periodo de incubación en el hombre es de 6 días, con variaciones extremas de 3 a 10, y el de transmisibilidad es 2 días antes que se presenten los síntomas de la enfermedad, y 3 a 5 después. Quienes sufren la enfermedad quedan inmunes de por vida, y los que son vacunados presentan una inmunidad duradera. Sin embargo, entre 20 y 50% de los pacientes ictéricos mueren, ya que no se dispone de terapéutica antiviral específica. Con excepción de algunos casos surgidos en la isla caribeña de Trinidad, desde 1942 no se ha notificado brote alguno de fiebre amarilla urbana, transmitida por Aedes aegypti en los países de América. En agosto de 1883, se reportaron formalmente casos en Mazatlán. En esa época los servicios sanitarios empezaban a estructurarse, y la notificación de brotes epidémicos, base de la vigilancia sanitaria, se apoyaba en los reportes telegráficos que hacían discrecionalmente las autoridades locales directamente a la Secretaría de Gobernación en México. El primer telegrama revisado fue emitido en Mazatlán el 1 de septiembre de 1883, y recibido en la Ciudad de México el mismo día, a las 9 de la noche. Informaba al secretario de Gobernación lo siguiente: descuido de las autoridades marítimas, que permitieron comunicarse 2 vapores procedentes de Panamá, infectados de fiebre amarilla, ha hecho desarrollarse esta epidemia en la población. Existía en ella una especie de fiebre simple, pero no de trascendencia, la cual ha atacado con varias excepciones a todos los habitantes, llegando a estar en cama a la vez, más de 4.000 personas. Últimamente por causa de este descuido, ha degenerado en fiebre amarilla, y van muertas del 15 a 30 del pasado, 106 personas, las más forasteras recientemente llegadas. Cuéntase entre las víctimas, la distinguida artista señora Ángela Peralta, Dr. Pedro Chávez Aparicio, y el primer tenor, Belotti. Seguiré comunicando el curso que tome la epidemia. Protesto a usted, señor ministro, mi atenta consideración. Maclovio Castellanos. El segundo telegrama, fechado en agosto 31 de 1883, procedente de Mazatlán, pero que decía Tehuacán, fue recibido en la capital de la República el 2 de septiembre a la 1 de la tarde. Informaba al secretario de Gobernación. Opinan facultativos de Mazatlán. Hoy no hay duda que dicha enfermedad es epidémica, y creó carácter de fiebre amarilla perniciosa y mortal, principalmente para la gente de otros climas. Hasta ayer cuéntanse de 10 a 12 defunciones diarias. La señora Peralta murió ayer, y un día antes, el primer tenor de la compañía. Se ha dispuesto que autoridades locales tomen precauciones sanitarias convenientes. Avisaré a usted cuando ocurra y lo mismo por prefectura de aquel puerto. Mariano M. de Castro. México, septiembre 3 de 1883. M. A. Mercado, oficial mayor. Notas adicionales al telegrama se encuentran en los datos aportados por la columna crónica del citado semanario, La Voz de Hipócrates. Peste. Con motivo de estar tocando los vapores de Panamá en San Blas y Acapulco, se teme que la fiebre amarilla invada toda la costa mexicana del Pacífico. Esta terrible enfermedad va a dar fin con los habitantes del puerto de Mazatlán, pues solo en el transcurso de 15 días,
Ha postrado a más de 4.000 personas. Ha hecho sucumbir a 106, entre las que se cuenta el ruiseñor mexicano, y otros individuos de su compañía de ópera. Mazatlán está quedando desierto, y todo porque el capitán del puerto, no puso en cuarentena a 2 buques infestados. Las notas de la crónica de la voz de Hipócrates, correspondientes al número 32, de agosto 22 de 1883 dicen: El vómito negro. Leemos en el Pacífico de Mazatlán, de 23 de agosto último. Con motivo de registrarse algunos casos de defunción, provenidos de la actual epidemia, y cuyos síntomas se asemejan a los del vómito negro, los habitantes de esta ciudad están en un grado de alarma extraordinario. Las muertes tan repetidas como repentinas, de personas bien conocidas y estimadas de todos, ha hecho tomar creces al pánico. Sabemos que el Ayuntamiento acordó ayer algunas medidas sanitarias como fumigaciones, etcétera, para calmar la alarma reinante. Quiera Dios libertarnos de tan terrible epidemia, que tan consternada tiene a la ciudad. El telegrama número 3, se emitió en Culiacán el 2 de septiembre, y fue recibido en la capital de la República a las 5 de la tarde, del día 5 de ese mes. Informaba al secretario de Gobernación. Ayer primero, hasta las 4 de la tarde, habían fallecido en Mazatlán 15 personas, siendo 13 de fiebre amarilla. Mariano M. de Castro. Por su parte, las notas de la crónica de la voz de Hipócrates, el 22 de septiembre de 1883 decían: Calor. Entre los 92 y 96 grados del termómetro de Fahrenheit, nos encontramos fluctuando hace más de un mes. Las lluvias no aparecen, sino que se alejaron como si hubiera pasado la estación propia de ellas. Las noches son verdaderamente insoportables, tanto por el calor, como por los zancudos, que zumban y pican sin tregua ni descanso. El Pacífico. Defunciones. Sabemos que ayer se registraron 19 defunciones, y hoy hasta mediodía había registradas 12. Estas cifras indican que la epidemia no cede en Mazatlán. La transcripción de una nota de la crónica de la voz de Hipócrates, del 22 de octubre de 1883, permite ver el seguimiento de la epidemia. La fiebre amarilla. A raíz de la conducta imprudente de un periódico tapatío, que publicó un alcance alarmantísimo, la Junta de Salubridad del Estado de Jalisco, emitió un dictamen del cual se transcriben algunas proposiciones, de la Comisión de Epidemiología. Primera. Que la fiebre amarilla es infecciosa, y que alguna vez se puede considerar como infecto contagiosa. Segunda. Que es muy probable que no se desarrolle epidémicamente en Guadalajara, y otros muchos puntos del estado que están fuera de la costa, y a más de 4.000 pies de altura sobre el nivel del mar, pero que lo puede hacer en Colima, Tepic, y algunos puntos de menor elevación. Tercera. Que el medio principal y único eficaz que se puede oponer a la referida invasión, es el establecimiento de los cordones sanitarios respectivos, con los cuales se intercepte el paso a los individuos, y a las mercancías procedentes de aquellos puertos, debiendo detener a los primeros en algunos lugares determinados, durante 15 días a lo más, que es el término máximo de incubación, y a las segundas, por un tiempo más largo, porque en las mercancías y objetos de uso, el principio infeccioso dura más tiempo que en el individuo, y además deberán desinfectarse convenientemente, con las fumigaciones fénicas sulfurosas, corrientes de vapor, etc. Cuarta. Igualmente, que por ser los puertos los focos primarios donde se desarrolla la fiebre, suplique al gobierno general se sirva dictar las medidas convenientes, para evitar el arribo a dichas localidades de individuos y objetos procedentes de los puertos de Guaymas, Mazatlán, San Blas, Manzanillo, y de cualquiera otro donde exista la epidemia.
Guadalajara, octubre 23 de 1883. Justo Petopete, presidente. S. García Diego, secretario. En la voz de Hipócrates, del 1 de noviembre de 1883, aparecieron la siguiente nota y un telegrama, de los que se transcriben fragmentos. La fiebre amarilla. Queriendo hacer un bien a la población, no queriendo dejar hacer tonterías y asustar no más a la gente, por lo que publicó hoy el dictamen de la Junta de Salubridad de esta capital, firmado por el muy respetable e inteligente, señor Dr. José María Benítez. 1. La fiebre amarilla es una enfermedad infecciosa, y alguna vez infectocontagiosa propia de ciertos lugares bajos, principalmente puertos de mar y de río, y de algunas localidades cercanas a las costas. Su manera ordinaria de transmitirse es por los individuos y las mercancías. 2. Que hoy probablemente no invadirá en Guadalajara, porque nunca se ha visto internarse en los continentes más allá de los 3.800 pies de elevación, pero puede hacerlo en Colima, Tepic y algunos puntos del litoral, aunque es probable que sus invasiones ya no se harán en una grande extensión por la próxima llegada del invierno. 3. Que el medio principal y el único eficaz que se puede oponer a la invasión, es el establecimiento de los cordones sanitarios, colocados a una distancia conveniente de los focos de infección, con los cuales se interrumpe el paso, a los individuos y a las mercancías. A los primeros, 15 días, porque es el periodo máximo de incubación del mal, y a las segundas por un tiempo más largo, porque está demostrado que en tales mercancías y ropa de uso, el veneno dura más tiempo, y que deberán desinfectarse convenientemente con el calor, el azufre, el ácido fénico y otros medios apropiados. 4. Que los gobiernos deberían contratar médicos aclimatados en el Atlántico, donde es endémico el vómito negro, para que asistan a los enfermos del Pacífico. El telegrama publicado, fue emitido el 16 de octubre en Tepic, y recibido en la Ciudad de México ese mismo día, a las 5:10 de la tarde. Su transcripción en el semanario La Voz de Hipócrates, daba cuenta de lo siguiente. C. Secretario de Gobernación. Según la opinión de 3 facultativos enviados a San Blas, para atender enfermos de fiebre amarilla, en epidemia de este puerto del 8 al 15 del corriente, hubo 59 defunciones debidas todas casi a la fiebre. Se han tomado todas las precauciones posibles para evitar el contagio. En ningún puerto del distrito ha aparecido la epidemia. L.M. Romero. Octubre 19 de 1883. Otra nota del mismo semanario señala. Compañía de ópera. Son tan frecuentes las investigaciones que por el telégrafo se vienen haciendo, respecto de las personas que componían la compañía de ópera italiana, de nuestra nunca bien sentida e irreparable diva Ángela Peralta, que creemos prestar un servicio publicando la lista nominal de los que han muerto, y de los que hasta la fecha se han salvado. De 38 individuos que componían dicha compañía, se enfermaron 35, habiendo muerto los siguientes. Señora Ángela Peralta de Montiel. Maestro director señor Pedro Chávez Aparicio. Tenor absoluto señor Fausto Velotti. Tenor primero señor Pánfilo Cabrera. Contador señor Agrícola Armendáriz. Del coro. Señora Sofía González de Corona, señora Petra Escalante, señora Jovita Salinas, señor Félix López, señor Enrique Ruiz y Campa, señor José Loreto. Maquinista señor Eusebio Valencia. Sastres. Señor Juan Zamora, señor Carlos Zamora. De la orquesta, señor Santos Herrera. Se salvaron embarcándose para San Blas, 19, en el Pailebot náufrago, que llegó el día 8 del corriente los siguientes. Bajo, señor Aurelio Machorro, del coro, señor Pascual Galván, señor Evaristo Salina y una niña,
señor Jesús Espinosa, señora Concepción Santos, señora Francisca Méndez de Ruiz, señora Dolores López, señora Trinidad Valderas. De la orquesta, señor Refugio Ursetti, señor Francisco González, señora Josefa Crespo y un niño que salieron para Durango. El señor Manuel Preciado se embarcó para Guaymas. Permanecen en Mazatlán sin poder salir a ningún rumbo, los que siguen en convalecencia ya. Señora Antonia Antonietti, soprano, señora Giuseppina Cepilli de Villani, contralto, señor Vincenzo Villani, barítono, señor Clemente Bologna, bajo, y su señora esposa, señor José Rivas, violín concertant, y señor Ismael Corona, apuntador. Del coro, señor Francisco Servín de la Mora. Manuel Lemus. Administrador, Jaime Germa, representante de la compañía, señor Julián Montiel y Duarte. Para que tuviera efecto la epidemia, se hizo necesario la conjunción de tres elementos básicos. 1. El agente o virus amarílico, importado por los 33 casos primarios de la enfermedad. 2. La existencia de una cantidad suficiente de personas susceptibles para desencadenarla, y mantenerla hasta principios de 1884. Los trabajadores del interior del país contratados, para construir la vía para el ferrocarril del Pacífico. Los comerciantes, los militares y otros personajes de paso, como los artistas de la compañía de ópera cuya cantante principal era Ángela Peralta. 3. Un ambiente favorable para la transmisibilidad de la enfermedad, la zona costera, el fin de un copioso temporal de lluvias, un hábitat humano que no imponía distancia entre el agente y el huésped susceptible, debido a la libre circulación de una cuantiosa población del mosquito vector. Las condiciones higiénicas del litoral pacífico de ese tiempo se ilustran patéticamente en el informe de los doctores Rodríguez y Caravantes sobre el caso de San Blas, donde las viviendas que albergaban en hacinamiento a la gente pobre, no diferían de las moradas de la clase acomodada, por estar abarrotadas de mercancías. La epidemia, en el caso del puerto de Mazatlán, afectó aproximadamente a un cuarto de la población. Sin embargo, el hecho que hayan muerto 2.541 personas, aproximadamente 16% de la población estimada, representa un desastre sociodemográfico, debido a la gran cantidad de susceptibles al virus amarílico. Esto concuerda con la mortalidad de esa época, pues en Nueva Orleans y Filadelfia, murió más de 10% de la población. La susceptibilidad del huésped, una característica destacada. La susceptibilidad del huésped juega un papel importante en el desarrollo de las epidemias. De la proporción de susceptibles dependerá, en buena medida, la magnitud de la epidemia. En el caso de Mazatlán, la propensión del huésped tuvo su génesis en factores de orden social y económico, como la migración, la malnutrición, la vivienda inadecuada, el trabajo fatigante, etc., comunes denominadores de las epidemias hasta la actualidad. Ejemplos de ello fueron las altas tasas de ataque que tuvieron los miembros de la compañía de ópera, 92%, y la guarnición militar de Mazatlán, 98%, con una mortalidad de 36 y 30% respectivamente, tasas características para el vómito negro, en este tipo de grupos durante el siglo XIX. El movimiento poblacional que provocó la epidemia tuvo dos direcciones. Al sur, hacia el puerto de San Blas, del antiguo cantón jalisciense de Tepic, y al norte, hacia los puertos de Guaymas en el estado de Sonora, donde por cierto, fallecieron 300 personas, hasta La Paz en Baja California. Algunos de los que salieron huyendo de Mazatlán los últimos días de agosto,
y durante el mes de septiembre, estaban incubando la enfermedad, ya que a partir del cuarto o quinto día del periodo de incubación, 2 días antes de los síntomas, enfermos de vómito negro pasaron a ser infecciosos para los mosquitos, los cuales a su vez, produjeron nuevos brotes. Durante los eventos epidémicos, la enfermedad transmisible, al no respetar edad, sexo o condición social, provoca pánico colectivo, y discriminación. Son las personas de mayores recursos económicos, quienes tienen las mejores oportunidades de escapar. Estas conductas típicas en situaciones de emergencia sanitaria, en contextos de desigualdad social, no son privativas de épocas anteriores a la epidemia de vómito negro en el Pacífico, ya que se vuelven a repetir, como en la epidemia de peste ocurrida también en Mazatlán. En la cuarentena, guárdaseles consideración a las personas que salen al interior de la República, si son acomodadas, mientras que los pobres son tratados como chinos. Durante la epidemia de fiebre amarilla en Mazatlán, los médicos, al igual que los del resto del país, manejaban conceptos tales como, la teoría del miasma, del gas mefítico, y del virus, que servían no tan solo para explicar el origen de las enfermedades, y clasificarlas como infecciosas. Emanaciones dañinas producidas por el hombre y los animales vivos, sanos o enfermos. Las emanaciones morbíficas provenientes del suelo, principalmente de los pantanos, se conocían como efluvios, sin embargo también se aplicaba a las emanaciones pútridas provenientes de la materia animal muerta. Por ser una especie particular de contagio, los virus podían encontrarse como invisibles, partículas en suspensión en el aire expirado, en los productos de la evaporación de la piel de los enfermos, en sus excreciones, por lo que podían adherirse a la ropa de cama, vestidos, paredes u otro cuerpo sólido, y de este modo contaminar el suelo, el agua y el aire. Viendo todo esto, lo más alarmante que podemos concluir, es que las autoridades no aprendieron nada en absoluto, de lo que la historia nos muestra, y repiten los mismos errores del pasado.